Sol 106.5, la más interactiva. Comunícate 809-540-1065. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva. Bueno, gracias por estar conectados con nosotros. Seguimos a través de esta estación Sol 106.5 FM y Sábado de Consultas. Agradecemos a todas las personas que están conectadas con nosotros a través del dial Sol 106.5. Y tengo saludos para las personas que están conectadas con nosotros. Bueno, aquí en cabina tenemos a la locutora que nos visita en esta tarde de hoy, la locutora Nelian Soriano, que se encuentra aquí con nosotros detrás de las cámaras. Gracias por estar con nosotros, gracias por venir y ver cómo con mucho amor hacemos este trabajo. También enviarle saludos, Denise, a un amigo de nosotros en común que está escuchándonos, nuestro amigo y hermano Celso Guerrero, que está conectado con nosotros, que va camino a su casa y gracias. Está escuchando Sábado de Consultas y me dice me dice por aquí Marta, dile a Marta que la miel de abeja es lo mejor que hay. Míralo ahí. La doctora te va a decir ahora. Miel de abeja. Tenemos un contacto. Buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde? Buenas tardes, de Santo Domingo Este. Adelante, buenas tardes. Tengo 71 años, vacuno anualmente, porque vi un caso muy grave de mi hermana interna que le dio la influenza, viajó a Atlanta en tiempo de frío y vino bien a internarse. Yo quiero saber si la vacuna me cubre para la influenza A y B, y si cuál es la más propensa a producir complicaciones. Gracias. Excelente pregunta. Claro que sí. La vacuna, qué bueno que se vacune todos los años contra la influenza, porque como bien les dije, todos los años el virus muta y es necesario entonces estar cubiertos para evitar las complicaciones. Cubre contra los dos tipos de influenza que se pueden ver en las personas. Es más propensa a presentar la influenza A y por lo tanto es la que es más propensa a hacer cuadros de complicación en el paciente. Yo quiero preguntar. No, pero teníamos una curiosidad en el aire, que era sobre la miel, doctora. Sí. ¿Qué tan verídico es? Porque la receta de la abuela, como decía nuestro estimado Carlos, Ay, santo Dios, siempre estaba incluida que la miel de abeja con limón, que la miel de abeja con sal para la tos. Al final de cuentas, ¿funciona la miel de abeja o en su defecto lo que hace es aumentar mi nivel de glicemia en la sangre? Puede aumentar el nivel de glicemia en la sangre, sobre todo en los pacientes diabéticos. Los remedios caseros, si ustedes les preguntan al personal de salud, no es que, siempre y cuando no atente contra la salud de uno, no es que uno va a decirle, no se ve ese tececito, no haga esos remedios caseros que no nos hagan daño, pero ninguno está demostrado que forma parte del tratamiento de los procesos respiratorios. Inclusive, doctora, no voy a sustituir el tratamiento específico de un proceso viral por Y esos té que venden también a nivel de la farmacia, que son súper dulcísimos. No sé cómo le quita la gripe a la gente. ¿Lo podemos mencionar? Lo que pasa es no que podemos mencionar usualmente los té antigripales lo que hacen es que manejan los síntomas del paciente. Por ejemplo, ayudan a descongestionar. O sea, se ven calientitos, que hacen sentir mejor al paciente, pero tienen medicamentos que mejoran sintomatología, que mejoran la congestión, que bajan la fiebre porque también tienen acetaminofén y demás. Esa es la función de los antigripales. Tenemos un contacto, se fue pero tenemos este. Buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde? Sí, de Moca, Luis Manuel Camacho. Provincia Espaillat, buenas tardes, gracias por la sintonía. Sí. Adelante con su inquietud a la doctora Blanco. Sí, mi inquietud es, entonces, dos esposos, uno de los dos tiene la contaminación de COVID, de lo que sea. Influenza A, B o COVID. O influenza. Entonces deben alejarse un poquito, ¿verdad? Claro que sí. O sea, si yo tengo un proceso viral o bacteriano, lo que sea, sobre todo hablando de los procesos virales, si yo tengo, por ejemplo, influenza, yo tengo COVID, debo de aislarme. Debo de alejarme de las demás personas o por lo menos tomar las medidas del lugar para poder evitar que otra persona se contagie con ese proceso doctora, viral. Repita eso, por favor, que ella es la jefa aquí. Ella fue la que me mandó doctora, a venir. tenemos otra inquietud. Aguanta. Repita eso. Y lo vemos mucho en los niños. O sea, lo vemos mucho en los niños. ¿Qué hemos escuchado de eso de
Yo no manejo a los niños en mi área, pero para eso están los neumólogos pediatras, pero lo vemos mucho en los niños cuando van a las escuelas, a los colegios. Una gripe todos los meses es porque uno termina llevando a los niños con los procesos respiratorios y se lo viven contagiando uno al otro. No, el cambio de temperatura. Qué bueno que usted dice contagiando. Ok, vengo con mi curiosidad en breve. Se nos cayó la llamada, tenemos otra. Buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde? Sí, buenas tardes, Primitiva desde La Romana. Hola, sí. Primitiva, ¿cómo está? Bien, gracias al Señor, porque la vida me ha dado la oportunidad de ver el sol, la luz y escucharlo a ustedes también, que es importante. Gracias. Gracias a la doctora. Un saludo para el pueblo dominicano. Doctora, casi siempre he escuchado a los expertos, así como usted, la gripe o cualquier virus nos ataca más a raíz de la defensa, de cómo esté. Entonces, aparte de eso, ¿cómo usted le diría al pueblo dominicano? La defensa alta. Y aparte de eso, el uno, o sea, estar abriendo puertas que la manosean mucha gente y que no tiene como que o estar muy aglomerado. Me gustaría que usted hable sobre eso y ¿cómo es que se llama el que está ahí? ¿Cómo es? Derek. Derek Rubio. Sí. Tú tenías que ir hoy, ¿tú sabes con qué? Con una mascarilla a esa cabina. Un abrazo. Gracias, que Dios me la bendiga. Entonces le respondemos a Primitiva y luego voy con mi Mira, la forma de uno transmitir los procesos respiratorios es a través del contacto persona a persona, como bien dijo, estornudando, tosiendo y demás. Entonces, los besitos y eso. Exactamente, sí, claro, es parte de. Pero para uno evitar que uno se contagie, tiene que entonces aislarse en el paciente, de otro paciente que tenga un proceso respiratorio. Me mencionaba, ¿cuál fue la otra pregunta que ella me dijo? Sobre la defensa. Las defensas. ¿Cómo subir la defensa? En el momento instantáneo, no hay algo que esté pautado que diga que evite que uno haga procesos respiratorios, que la suplementación sea algo que esté pautado o establecido. Sin embargo, si uno se mantiene suplementándose con un especialista del lugar, a largo plazo va a mejorar todos los niveles de todas esas moléculas que son necesarias para tener un buen mecanismo de defensa. Pero en el momento, si usted tiene una gripe y usted se comienza a suplementar, no va a responder en ese preciso momento. Tiene que ser algo a largo plazo. O sea, que no hay algo específico en el momento para uno mejorar la defensa, sino... Y el ajimorrón con guayaba, eso no funciona. A largo plazo se ven los pacientes en los campos. Es el mejor jugo. A eso me salvó la vida cuando me dio dengue. La cara de Marta. Ajimorrón con guayaba o cereza. En el caso de... Con miel de abeja. Doctora, en el pasado habían no suplementos, sino medicinas que los padres utilizaban, las abuelas, como era la emulsión de Scott, la pastilla de bacalao. Sí, la pastilla de bacalao. Y le daban obligado. Buena, sí. Y una cucharada. Entonces, ¿usted piensa que eso funcionó o funciona? Que esté establecido no lo está. Pero todo lo que ayude a mejorar la suplementación de un paciente para al final del cabo mejorar la defensa nunca va a estar de más siempre y cuando sea acorde con un especialista. ¿Por qué acorde con un especialista? Porque de nada me sirve a mí ponerme a beber multivitamínicos, que vitamina C, que vitamina D, si realmente yo no la necesito. O sea, la vitamina D, todo en exceso hace daño. Y si yo comienzo a sobresuplementarme, entonces puedo incluso intoxicarme con medicamentos o suplementación que no es necesaria, que yo no necesito. Una sobredosis. Sí, tenemos un contacto. Buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde? Buenas tardes, José Laureano desde Los Girasoles. Gracias, José. Hola, adelante con su inquietud a la doctora. Sí, un saludo para todos ustedes. Gracias, muchas igual gracias. para usted. Gracias. Sí, quiero hacerle una pregunta. Yo estoy agarrado, como se dice, con este proceso gripal y esto yo llevo alrededor de algunos 15 días. Primero casi perdí la voz, pero me mejoré. Como decimos, con tese y cosas de casero. Pero quiero que me ayuden porque fui al médico y me indicó algunas cosas, pero el proceso febril no se me ha quitado, siempre me ha seguido. A ver qué ella me sugiere. Tiene 15 días haciendo fiebre. Sí, ¿dónde yo debo acudir? Pero 15 días usted tiene haciendo fiebre. Alrededor de 15 días. Yo voy a dar un mensaje respecto a eso de los virus. El paciente, como dije ahorita, el paciente dominicano tiene la costumbre de decir
que todo es una gripe. Eso es lo primero. Lo segundo es, los procesos virales son autolimitados. El proceso viral autolimitado significa que usted se le pega la gripe o se le pega o presenta un resfriado por X virus, cualquiera que sea, y eso dura aproximadamente 8, 9, 10 días. La carga viral comienza a bajar en el cuerpo y ese proceso viral cede. Por eso es que cuando uno tiene un proceso viral, uno aísla a un paciente o le da una licencia dependiendo de los síntomas para evitar que mientras esa carga viral está alta, usted contagie al otro paciente, a otra persona. Si usted tiene más de 2 semanas con un proceso respiratorio que usted le llama gripe, es hora de ir a una consulta a chequearse. Sobre todo si usted le persiste una fiebre durante 2 semanas, porque obviamente no es normal hacer fiebre durante 2 semanas. Y usted podría estar o sobreinfectado con un proceso bacteriano o pudiera no ser una gripe, etcétera, etcétera. Entonces hay que chequearse porque tener fiebre 2 semanas no es normal. Las personas que tienen aire acondicionados en su casa, doctora, ¿en qué temperatura deben de tenerlo? Porque hace calor. Entonces, aguanta, pero perdón, está bien. A esas personas que tienen aire en su casa, ¿qué se recomienda? ¿Mantenerlo en una temperatura ambiente o dejarlo frío así? Porque hace calor. Pero dependiendo qué, Si tiene, por ejemplo, este proceso gripal, usted sabe que el aire acondicionado es un aire que no circula, se mantiene ahí. Sí, y hace daño. Uno recomienda que el ambiente en el que se encuentre no esté tan frío, porque a veces incluso empeora la sintomatología. Por ejemplo, hay pacientes que más que por la misma gripe acuden a la consulta por una tos que no se me quita y que no me deja dormir. Esa tos empeora usualmente en las noches y es porque es el momento más frío del día o porque se colocan aires y abanicos de frente, y uno siempre les recomienda eso que se llama hiperreactividad bronquial, que el paciente no esté en cambios drásticos climáticos o ambientes muy fríos. Doctora, yo tengo una curiosidad. Hablamos de que un virus, lógicamente, es un proceso infecto-contagioso. Entonces, ¿cuál es el tiempo que tiene entre un paciente y otro para contagiar al que le queda al lado? Dependiendo del proceso viral que el paciente presente, pero en un rango promedio, a los pacientes se les da 5 a 7 días de aislamiento, o sea, que no esté exponiendo a otra persona. O sea, que entre 5 a 7 días durante el proceso que inició. Exacto, desde el inicio de los síntomas o una prueba positiva. Ok, perfecto. En el caso del paciente que nos llama de los girasoles, que dice que tiene 15 días con fiebre, entonces, y ya usted está hablando yo me hicieron con relación yo me hicieron una radiografía de tórax. Exacto. Yo acudí a una consulta que me hicieran o imágenes o analíticas del lugar, porque obviamente no es normal hacer 15 días de fiebres. Doctora, yo sé que no se puede prescribir a ningún paciente sin ver unas analíticas, como bien usted dice, y también unas imágenes, pero en un paciente con 15 días, ¿cuáles pudieran ser esos virus que no son una influenza A y B o un COVID-19 que él pudiera padecer? Se supone que 15 días después, un proceso viral, un paciente no está haciendo un cuadro febril. Entonces, habría que ver, por eso hay que hacerle analíticas para empezar un hemograma o una imagen de tórax. Para descartar un dengue. No solamente el hemograma evalúa muchísimas cosas. La imagen es para ver si hay algún proceso, se ausculta ese paciente, se evalúa ese paciente, porque ahí sí es un proceso de neumonía que está haciendo ese paciente, o si es que se sobreinfectó con un proceso bacteriano ese paciente y sigue haciendo fiebre. Y por más manejo de síntomas que haga para la gripe, hasta que usted no le da el tratamiento antibioterápico a ese paciente para una bacteria, no va a ceder la fiebre, si es que fuese eso. ¿Y la relación de ese tipo de influenza con una persona que sea un fumador activo? Los pacientes fumadores activos o que dejaron de fumar pero que no tienen tantos años que dejaron de fumar, es más propenso que hagan procesos respiratorios, son más propensos. Obviamente, aparte de las enfermedades que se dan secundarias al hábito tabáquico. Doctor, y con relación, esto hace una consulta. No, consulta yo no fumo, gracias a Dios, nunca he fumado. Gracias a Dios. Pero con relación déjame llamar al seguro. Con relación a pacientes que en el pasado tienen, ¿cómo ustedes como médicos, neumólogos, se dan cuenta que hace 25 años ese paciente fue un fumador activo? ¿Qué lo determina? Para uno evaluar un paciente que fue fumador activo durante muchos años, aquellos pacientes que duraron, por ejemplo, fumando, que tal vez, está bien, duraron hace 15 años que abandonaron el hábito tabáquico, pero que duraron 30 años fumando. En la imagen de tórax y en una prueba de función pulmonar, que más común se realiza en esos pacientes es la espirometría, pues uno puede evidenciar si hay pérdida funcional o daño estructural en ese paciente, ya sea a través de una radiografía o de una tomografía de tórax. Entonces, esos pacientes son susceptibles o más vulnerables a hacer procesos respiratorios, sobre todo si tienen daño estructural que los haga más propensos. Pero aparte, la enfermedad más común que pueden presentar ellos es lo que se conoce como EPOC, que no es infecciosa, sino secundaria al hábito tabáquico
como causa más frecuente, no la única. ¿Y se nota solamente con una radiografía el pulmón? Preferiblemente con una tomografía y con una espirometría, para ver función y para ver estructura. Ok. Doctora, la consulta siempre de Marta. Tenemos a un oyente, Marta. Buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde? Ahora sí. Buenas tardes. ¿Quién nos habla desde dónde? Hola, María Vargas, Mirador del Oeste. Hola. Adelante, María, con la doctora Laura Blanco Valdivieso. Sí, doctora Blanco. En realidad, hay factores que predisponen a producir una disminución del sistema inmunológico y ser uno más propenso a enfermedades por virus y otras más. Gracias. Gracias, doctora. Muy buena Tenemos otro contacto y unimos las dos preguntas. Ok. Buenas tardes, ¿quién nos habla? Se nos fue. Entonces vamos a responderle a los Hay factores. condiciones que sí, que claro, que hacen que el paciente se considere como un paciente inmunocomprometido, o sea, que es un paciente que tiene una defensa baja, como le llamaríamos. Los pacientes que tienen menos de 5 años de edad se consideran pacientes con la defensa baja, sobre todo aquellos que tienen menos de 2 años de edad, y todo paciente que tenga por encima de los 65 años de edad, independientemente de que no sufra de nada. Aparte de eso, los diabéticos, pacientes que son cardiópatas, pacientes que tienen condiciones renales como la insuficiencia renal, que es la más común en ese caso. Está también los pacientes que tienen enfermedades reumatológicas, pacientes que tienen neoplasias, que son los cánceres. Están, ¿cuál otra? Y la que más comúnmente se ve, que la mencioné, que es la diabetes en nuestro caso. Las personas que tienen sobrepeso. VIH también, sobre todo SIDA, también es un paciente que se considera como un paciente inmunocomprometido. Son más susceptibles por una defensa baja a que hagan procesos de cualquier índole. Ok, bien. Las personas también con sobrepeso tampoco... La obesidad también es otro de los no- factores de riesgo también a ser más susceptibles a obesidad. sobre Las todo. personas que están padeciendo este tipo de sintomatología pueden hacer ejercicio. Sí, no es que no pueden hacer ejercicio, pero lo que se les recomienda es el reposo en lo que pasa el cuadro. No es que no pueden continuar su rutina, pero se les recomienda guardar reposo hasta que mejoren el cuadro. Doctora, ¿cómo lidian los pacientes que tienen condiciones, respiratorias, un asma, le dicen rinitis, o en su defecto los que sufren de... ¿Cómo se llama, Derek? Esto de Lo de la Sinusitis. sinusitis. La sinusitis. ¿Cómo maneja un paciente? Porque me imagino que su cuadro clínico es completamente diferente a una persona que no tiene ningún padecimiento. ¿Una influenza o un proceso viral de gripes? Esos pacientes, mira, no es lo mismo ser una persona completamente sana a tener condiciones crónicas de salud, como por ejemplo que las que más común se ven en el área de neumología son el asma y el EPOC. Son condiciones que no se curan, ninguna de las dos. EPOC es una enfermedad obstructiva, igual que el asma, pero que se da como causa principal secundaria al fumar, como les mencioné ahorita. Esos pacientes son más susceptibles a hacer cuadros más complicados porque, aparte de tener una influenza, a veces también suelen descontrolar su enfermedad de base. Entonces, mira, doctora, yo vengo porque estoy haciendo fiebre, estoy mal, tengo muchísimo malestar, pero también me estoy apretando cuando yo realmente estaba estable de mi condición. No me estaba apretando, yo estaba bien con mi tratamiento de base. Y ahora mire cómo yo estoy haciendo crisis, malísimo. Son pacientes que por eso mismo uno les exhorta a que, número uno, se den seguimiento de su condición de base, que es una enfermedad crónica que no se cura, y número dos, a que no dejen de acudir a la consulta cuando hagan procesos respiratorios, porque así como todos esos pacientes que son inmunocomprometidos y que pueden ser más susceptibles a hacer cuadros respiratorios, el asma y el EPOC forman parte de esos, todos los que tienen condiciones crónicas respiratorias. Bueno, tenemos una llamadita. Hello, buenas. Se nos fue. Bueno, doctora, las vías de contacto, cómo las personas pueden llegar a usted, las personas que deseen tener una consulta con más detalles, ¿verdad? Y alguien que haya tenido miedo de contactar porque tiene alguna situación y no quiere revelarlo aquí, ¿cómo las personas pueden establecer comunicación con usted? Claro que sí. Les invito a cuidarnos un poco más en nuestra salud respiratoria y que aquellos procesos que tenemos en el área de salud no lo demos por sentado, porque a veces nos complicamos de esos cuadros virales que le llamamos gripe y terminamos teniendo que ser ingresados por cosas que pudieron ser prevenibles. Para acudir a una consulta, estamos a la orden en el Centro Médico Escaño los miércoles y viernes de 9 a 12 del mediodía, que eso queda en Gascue, y estamos también en Santo Domingo Este, en el Centro Médico María Dolores, los lunes y jueves también de 9 a 12 de la mañana. Cualquier cosa estamos a la orden, por las redes sociales también,
@tuneumóloga.rd. Okay. Doctora, antes de finalizar nuestra entrevista, me gustaría que ustedes 5 tips o recomendaciones para esos pacientes que no tienen ninguna afección gripal o en su defecto, ¿cuáles serían las recomendaciones que deben seguir para evitar o prevenir, en este caso, una influenza A o B? Ok, número 1, para evitar o prevenir cuadros respiratorios complicados, estaría como número 1, vacunarse. Todos los años, la cara. Sí, yo siempre le digo, yo me vacuné, incluso doctora, yo siempre digo, si yo me vacuné. vacuno todos los años, ¿por qué usted no? Siempre le digo a los pacientes, si yo me vacuno todos los años, ¿por qué usted no? Y no solamente de influenza, también hay otras vacunas importantes en neumología, que está como por ejemplo la vacuna contra neumococo, pero ya eso es una bacteria. Pero número 1, vacunarse. Todos los años vacunarse desde que llegan las vacunas a nuestro país, que es aproximadamente septiembre, octubre, finales de septiembre, octubre. Número 2, parecerá cliché, pero el lavado de manos, evitar el contacto con personas que estén enfermas en ese momento con algún proceso respiratorio, porque al tener contacto con esa persona pues se pueden obviamente contagiar. Número 3, comer sano y hacer ejercicio, que tan difícil que es para todos nosotros, claro que sí, porque obviamente eso mejora el cuadro de salud del paciente y por lo tanto disminuye el riesgo de cuadros respiratorios. Mi amiga Melina, que le gustan mucho los picapollos, nuestra amiga Melina Melissa, es bueno que escuchen a la doctora Melina. Doctora, y por último, usar la mascarilla de ser necesario, porque si algo aprendimos en pandemia es que nos evita el contagio de persona a persona si tenemos que acudir a un lugar lleno de personas. Respóndame, ¿la miel de abeja es buena, sí o no? La miel de abeja no está pautada como parte de los tratamientos. Gracias. Bueno, está bien. Doctora, agradecida de su participación en nuestros espacios. A ustedes, nuestros fieles oyentes, gracias por la sintonía con el dial Sol 106.5 FM. Mantengan ahí la cobertura de la emisora, la más interactiva. Y a ustedes, de 1 a 2 de la tarde, nos reencontramos el próximo sábado en otra entrega especial de Sábado de Consultas, mi estimado Anthony y Romer. Gracias. Sol 106.5.